Saludos cordiales a las y los participantes. Mi nombre es Miriam Rodríguez Rivera, psicóloga clínica de la Universidad Central de Venezuela, especialista en asesoramiento y desarrollo humano de la Universidad Simón Bolívar, con más de 20 años de experiencia en violencia de género. Actualmente, psicóloga forense en el Instituto Nacional de la Mujer, trabajando con mujeres víctimas de violencia en coordinación con las fiscalías del Ministerio Público de Venezuela. Les voy a conversar hoy sobre los trastornos emocionales en mujeres víctimas de violencia. En primer lugar, vamos a definir algunos conceptos. Violencia de género. Se entiende como violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es solo el hecho de ser mujer, solo el hecho de ser mujer. Tenemos que señalar, en principio, las causas de la violencia de género que se sustentan en la violencia estructural, establecida a través de variables históricas, jurídicas, sociales y culturales, con un sistema de normas, creencias, valores e instituciones de la sociedad patriarcal que afectan a mujeres en forma individual y colectiva. El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes, como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Esto es la definición de la feminista Marta Fontella. Debemos definir también el significado de la palabra género. Debemos tener en cuenta que el sexo se refiere a lo biológico y el género es un constructo cultural. Es una construcción histórica, política, convencional, sostenida sobre la base del sexo, que determina una valoración asimétrica en las relaciones de poder entre los hombres y lo masculino y las mujeres y lo femenino en la sociedad. Esta construcción se expresa en la identidad genérica que todas y todos adquirimos a través de la socialización y que determina el modo como nos relacionamos con nuestro entorno. El género entonces es lo que se espera del hombre en la sociedad, en la cultura, y lo que se espera de la mujer, y eso que se espera es una construcción asimétrica, donde siempre lo masculino se valora más y lo femenino es subvalorado. Dijimos anteriormente que la violencia de género se sustenta en la violencia estructural de la sociedad patriarcal. Y una de esas sustentos de esa violencia es el derecho romano, que es el germen de las desigualdades, de las injusticias, de la invisibilidad, del tutelaje eterno para la mujer, fundamento del femicidio, estructurado en una normativa patriarcal que traspasa el espacio europeo durante 4000 años y es la base jurídica de nuestros sistemas de derecho. Hace patente la violencia contra la mujer cuando establece que a la mujer había que mantener la perpetuidad bajo tutela
por la invisibilidad propia de su sexo. Las mujeres no eran consideradas seres racionales, sino personas con capacidad disminuida. El pater de familia tenía el derecho de vida y muerte sobre sus hijos e hijas, sobre su familia. Podía venderlos como esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer, desposarlos, pactar o disolver matrimonios. De los varones pasaban a ser pater de familia al fallecer el padre y adquirían todas las atribuciones jurídicas dentro de la familia. Se encuentran también dentro del derecho romano normativas de impunidad para el hombre, sea padre o marido, que asesine a una mujer. Si el padre sorprendía a su hija en adulterio en su propia casa, podía hacer lo que quisiera. Si la mataba, no incurría en pena alguna. También consagra como excusa absolutoria al marido que mata a su cónyuge y a la pareja de su cónyuge sorprendidos en adulterio. Si mata solo a la mujer, lo condenaban a pagar una multa. El adulterio del hombre nunca estuvo previsto en la ley. La mujer era considerada como un objeto propiedad del marido. La mujer se asimila a un objeto y pasa a ser propiedad del hombre. No es una persona, es una simple cosa y por lo tanto propiedad del marido. La mujer, al ser considerada objeto cuando se casa, no solo pertenecía a su marido, sino también le eran transferidos todos sus bienes y posesiones al marido. En esta forma de matrimonio o convivencia marital, ha estado muy arraigada en considerando a la mujer propiedad del hombre, ha estado muy arraigada en la sociedad europea durante miles de años. Es la esencia, la naturaleza, la mujer como propiedad del hombre. Hoy, en pleno siglo XXI, es muy común decir mi mujer. Y es la causa principal de la mayoría de los asesinatos machistas, femicidios, feminicidios. Cuando una mujer quiere separarse o divorciarse, el marido, al considerarla de su propiedad, no quiere perder su posesión o pertenencia y prefiere la muerte de su esposa, novia, compañera o amante y su propio exilio, muerte o cárcel. Inclusive llega a matar hasta sus hijos o parientes que también considera de su propiedad. También se consideraba en el derecho romano que la autoridad marital, es decir, la autoridad del hombre sobre la mujer, era algo personal y el deber de fidelidad conyugal y el deber de fidelidad conyugal. La autoridad marital estaba referida al interior de la casa. La verdadera relación entre los esposos escapaba a la ley. La ley no tenía nada que intervenir. El Estado, eso era algo personal. A la recién casada se le exigía el deber de fidelidad conyugal. Sin embargo, en casa de la pareja se encontraban sirvientas, concubinas e hijos naturales del hombre que consideraban natural ser educados con los hijos legítimos de la pareja. También estaba contemplado el derecho marital de castigo y repudio a la esposa. En los inicios del Imperio Romano, el marido tenía el derecho de castigar a la esposa, incluso con la muerte. Primero de forma autoritaria y personal. Luego se estableció que interviniera un consejo de amigos. La costumbre admitía que el marido tuviera el derecho de pegar a su mujer. Este acto solo era censurable si se encontraba amamantando a su hijo. En Bretaña y en otros lugares, la costumbre afirmaba que el marido tiene derecho de pegar a su mujer siempre que no le causara la muerte o heridas graves. Sin embargo, si le causaba la muerte, podía alegarse en su defensa la muerte accidental. El marido tiene derecho a repudiar y expulsar a su esposa, mientras que la mujer no disponía en ningún caso el derecho de repudiar a su marido. También tenemos en el derecho romano que la mujer era considerada un débil jurídico. La mujer pasaba de la familia del padre a la familia del esposo, teniendo ambos autoridad, poder pleno sobre ella, pudiendo decidir incluso sobre su vida.
La mujer es un débil jurídico, debe ser protegida por el marido, del mismo modo que es sometida a castigos infames. En algunas tribus germánicas las mujeres no podían sobrevivir a sus maridos, llevando hasta este extremo el deber de fidelidad. Otro sustento de la violencia estructural que genera la violencia de género es el Código Napoleónico, que es la base de la legislación francesa y que constituye el Código Civil de Francia actualmente. Se impuso con la espada en los países europeos conquistados por el emperador Bonaparte. Y este Código Civil globalizó normas de acentuada violencia contra las mujeres, sometiendo legalmente a la mitad del género humano a la incapacidad, la tutela, la discriminación, la obediencia, el silencio, el oprobio, las injusticias y la crueldad en la norma civil, justificando o eximiendo delitos y penas de extremada violencia contra las mujeres en los códigos penales. El Código Civil Napoleónico consagraría la gran derrota del sexo femenino que constituyó la experiencia de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad que la Revolución había presentado como universales y que se consideraban el nuevo fundamento de la sociedad moderna, fueron negados a las mujeres. Las mujeres en la Revolución Francesa tuvieron un protagonismo muy importante. Los hombres, como necesitaban la fuerza de la mitad de la población, pues les permitieron organizarse en clubes. Ellas participaron activamente en en la derrota de la monarquía y del establecimiento de la república, pero sin embargo, al establecerse ganarse la Revolución Francesa, ellas fueron las grandes derrotadas. Les fue negada la ciudadanía a las mujeres. La autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Guz fue la protagonista de la contestación femenina a esa discriminación y exclusión de las mujeres de de las leyes y de su reconocimiento como ciudadanas en Francia después de la Revolución Francesa. Y en 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la ciudadana, en 1791. Era un calco de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789 y hizo una comparación entre ambos textos y cómo se excluía a las mujeres en esa declaración de derechos. Ella fue encarcelada y ejecutada durante el periodo de la dictadura jacobina y esto fue llevada a a la guillotina por reclamar sus derechos. El Código Civil Napoleónico, en el que se recogieron los principales avances sociales de la Revolución, negó a las mujeres los derechos civiles reconocidos para los hombres durante el periodo revolucionario e impuso leyes discriminatorias según las cuales el hogar era definido como el ámbito exclusivo de la actuación femenina. En estas leyes tan antiguas quedan establecidas unas normas injustas y discriminatorias contra la mujer que se repetirán en la normativa jurídica de los distintos reinos del occidente europeo, las cuales van conformando una matriz de opinión de antifeminismo legal, histórico, filosófico, literario, económico y cultural que perdurará en el tiempo y que nos llega hasta nuestros países en toda la legislación mundial. Algunas expresiones de esta violencia estructural las señalamos a continuación. Tenemos, por ejemplo, la identidad de género, entendiendo por género lo que la sociedad o la cultura establece como características, estereotipos, comportamientos, mandatos y roles para cada sexo.
lo que se espera de cada uno de ellos, donde la mujer se identifica como inferior, sexo débil, emocional, dependiente, sumisa, sacrificada, objeto sexual, cuyos roles fundamentales son los de madre y esposa. Su ámbito de acción es el hogar y por eso se dice la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Otra expresión de la violencia estructural es la división sexual del trabajo. Tenemos un trabajo productivo que es visible, que es reconocido, que es remunerado, y un trabajo reproductivo que es invisible, que no es remunerado, y es el que se le asigna a las mujeres. Son las labores domésticas, son las labores de cuidado de todos los vulnerables, de niños, niñas, personas enfermas, personas de la tercera edad, sin ninguna remuneración adicional. Este trabajo reproductivo, invisible, no remunerado, que consume una gran parte del tiempo de las labores femeninas, se suma a su carga laboral remunerada, donde también debe afrontar la discriminación en cuanto al salario y al techo de cristal, es decir, los límites que le impiden su ascenso a cargos de alta gerencia, de dirección, de toma de decisiones. Esto significa que la mujer entonces tiene una doble jornada agotadora, que es el trabajo del hogar y el trabajo remunerado en su centro de trabajo, y bueno, y hasta triple jornada porque a veces es chofer, es maestra, hace de todo en el hogar. Otra expresión de esta violencia estructural es la feminización de la pobreza. La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con $1 o menos al día son mujeres, según la ONU. Y hay un predominio creciente de las mujeres entre la población empobrecida. Y esto es así porque, bueno, generalmente el hombre cuando consigue una pareja más joven, abandona la familia, abandona a la mujer con los hijos y ella queda en un estado de indefensión y de suma pobreza. Otra expresión de esa violencia estructural es la limitación del acceso al poder. Todos los poderes políticos, religiosos, económicos, entre otros, están evidentemente en manos de los hombres. Ha sido muy difícil lograr una representación paritaria de la mujer en las diversas instancias de poder. De allí que vivimos en una sociedad patriarcal dominada fundamentalmente por los hombres. Otra expresión de la discriminación estructural es la invisibilización. La mujer y lo femenino es invisible en el lenguaje, en la ciencia, en la cultura, en las leyes, en la historia. Ha sido muy difícil lograr, por ejemplo, un lenguaje inclusivo. Durante mucho tiempo ni siquiera se mencionaba la palabra mujer en las leyes o documentos públicos. La ley Aquilia incluyó por primera vez la mención del término varón y mujer, porque se consideraba, y siempre se ha considerado, que la palabra hombre incluye automáticamente a la mujer. Hubo hasta entonces una invisibilidad legal hacia la mujer. No se mencionaba el término mujer en las leyes, sino solo referían a ella como hija, esposa, madre o viuda. Toda esta discriminación estructural presente en la sociedad incide en el desarrollo de una autoestima baja en la mujer. Según Marcela Lagarde, una feminista mexicana, antropóloga, ella señala que la autoestima es una dimensión de la autoidentidad marcada por todas las condiciones sociales que configuran a cada mujer y de manera fundamental por la condición de género. Conformadas como seres para otros, las mujeres depositamos la autoestima en los otros y en menor medida en nuestras capacidades. La cultura y las cotas sociales del mundo patriarcal
hacen mella en nosotras al colocarnos en posición de seres inferiorizadas y secundarias, bajo el dominio de hombres e instituciones y al definirnos como incompletas. Así pues, nuestra autoestima se ve afectada por la opresión de género. La deconstrucción de la violencia contra la mujer del Código Napoleónico fue la tarea emprendida por las mujeres de las Américas y de Europa en la segunda mitad del siglo XX. Fue un reto, un desafío que las mujeres debieron superar enfrentándose a 2 siglos de opresión jurídica para reformar la codificación civil y lograr su estatuto jurídico que superara las desigualdades, las discriminaciones, la impunidad, la violencia contra la mujer. Este término, por supuesto, no existía, no se había inventado todavía. El siglo XX es el siglo de la mujer. Gracias a las luchas de muchas mujeres, es el tiempo donde se visibiliza, se reconoce a la mujer como ciudadana, como persona humana, independiente en la sociedad y sujeta de derechos. Comienza igualmente la deconstrucción de las desigualdades legales, acaba con la capitis diminutio, o sea, la capacidad disminuida y la tutela permanente de la que había sido víctima durante siglos. Y algo muy importante, se descorre el velo que cubrió la violencia milenaria contra la mujer. Se da inicio a la construcción de un derecho igualitario que se va perfeccionando. Como expresión de estos cambios, se aprueba en Venezuela el 16 de marzo de 2007 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida sin Violencia, donde se contemplan actualmente 21 formas de violencia, las cuales son violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, doméstica, sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, femicidio, inducción o ayuda al suicidio. Según esta ley, se define la violencia contra la mujer como todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. Vamos a revisar ahora cuáles son las formas de violencia más frecuentes. En la práctica clínica encontramos que es dentro del hogar donde se dan con mayor frecuencia las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, amenazas, acoso y hasta la muerte, llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar, habitualmente el marido, y que causa daño físico y psicológico y vulneran la libertad de la mujer. La violencia física es el daño o sufrimiento físico infringido a una mujer mediante el empleo de la fuerza física. Lo habitual es que se produzcan puñetazos, patadas, bofetadas, estrangulamientos, empujones y agresiones sexuales. Como consecuencia de los actos violentos, con mucha frecuencia se producen lesiones físicas como magulladuras, torceduras, fracturas, cortes y hasta la muerte. La violencia psicológica. Esta es la violencia invisible porque no deja torcer huesos fracturados, no deja marcas físicas, pero deja unas huellas emocionales profundas y bueno, es el papel de los psicólogos hacerlas visibles.
Se produce a través de la manipulación emocional, a través de los insultos, amenazas de agresiones físicas y de muerte, ofensas, humillaciones, comparaciones destructivas, desvalorizaciones, aislamiento social y familiar, penurias económicas, infidelidad, agresiones sexuales, culpabilización, intimidación, control coercitivo de la conducta de la mujer, reproches, desprecio de las opiniones, de las tareas, incluso hasta del cuerpo de la víctima, indiferencia o falta total de atención a las necesidades afectivas y estados de ánimo de la mujer, agresiones que atentan contra su estabilidad emocional o psíquica. La violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esta no solo el acto sexual, sino también toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como los actos lascivos violentos, el acceso carnal violento o la violación propiamente dicha. La violencia patrimonial y económica son estas conductas del hombre dirigidas a ocasionar daño a muebles, inmuebles, en menoscabo del patrimonio de la mujer o los bienes comunes de la pareja, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, de sus documentos personales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, limitaciones económicas para controlar sus ingresos o la privación de los medios económicos indispensables para vivir. El femicidio o feminicidio es la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a la condición de mujer, que degenera en su muerte producida tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También ha sido definida por algunas feministas como una forma de pena capital que cumple la función de controlar a las mujeres como género, es decir, es una expresión directa de una política sexual que pretende obligar a las mujeres a aceptar las reglas masculinas y por lo tanto preservar el estatus quo genérico. Estas son Ana Carcedo y Montserrat Zagot, ambas feministas investigadoras de Centroamérica. Vamos a diferenciar entre femicidio y feminicidio. El femicidio es la figura legal que no tiene en su concepción el significado de impunidad. Es una noción que el propio Estado sitúa como delito y realiza una actuación para limitarlo o sancionarlo. El femicidio. El feminicidio es un término creado por la feminista Marcela Lagarde, mexicana, investigadora. Ella dice que es una forma extrema de violencia de género que lleva a la muerte de la mujer ante la incompetencia del Estado para crear condiciones de seguridad para su vida. Por el contrario, genera impunidad estructural que no solo hace posible su asesinato, sino que además no lo resuelve. Eso lo vemos todos los días, la impunidad en la muerte de muchas mujeres y el Estado, con su estructura, no permite mm, solucionarlos ni prevenirlos. Tenemos que el femicidio o feminicidio se ha agudizado con la pandemia. Desde el 2020, año del confinamiento en los hogares o espacios de vivienda, debido a la pandemia del COVID-19, a nivel mundial hemos presenciado con profundo dolor cómo se ha recrudecido la violencia contra la mujer en todos los países, con alarmantes cifras de hasta más de 30% en femicidios, feminicidios, según estadísticas reveladas por ONU Mujeres. En Venezuela no hay estadísticas oficiales. Según un organismo llamado Monitor de Femicidios, Utopics,
coordinado por la antropóloga Aimé Zambrano, es una investigadora venezolana que está realizando este conteo desde junio de 2019. Señala que en el primer trimestre de 2021 ya van 58 femicidios y en el 2020 se cerró el año con 256 femicidios. 57% fueron cometidos por pareja o la expareja de la mujer. El 50% se produjo en la vivienda de la víctima y las víctimas oscilan en edades entre los 16 y 40 años. Se ha señalado que la violencia entre la pareja sigue un ciclo llamado el ciclo de la violencia, que tiene una primera fase donde hay acumulación de tensión, pequeños episodios de violencia, incremento de ansiedad y hostilidad por pequeñas cosas cotidianas de la vida común, y la víctima puede, que es la mujer, puede evitar o retrasar el maltrato si acepta las exigencias del agresor o acelerarlo si rechaza o se enfrenta a sus demandas. La tensión surge de los conflictos cotidianos y lo pone en marcha los episodios lo que pone en marcha los episodios de maltrato es habitualmente la negativa de la mujer a hacer algo exigido por su pareja cuando y como él lo reclama. La segunda fase se inicia cuando aparece la violencia. Allí las agresiones actúan como un castigo ante cualquier conducta de la mujer. Es una explosión de agudo de violencia y tiene como consecuencia una pérdida del control y puede producir un daño físico en la mujer y que en algunas ocasiones lo denuncia ante las autoridades. Y la tercera fase es la de arrepentimiento, en la cual el maltratador muestra conductas de arrepentimiento, se compromete a tomar medidas para resolver la situación, acudir a una terapia de pareja, someterse a un tratamiento y con la promesa de que nunca más lo va a volver a hacer. Sin embargo, este ciclo se reproduce y eh, se repite en muchas oportunidades y duran años las mujeres recibiendo la violencia con este ciclo de violencia. Vamos a ver ahora cuáles son los trastornos emocionales en las mujeres víctimas de violencia. Tenemos que uno de esos trastornos es la ansiedad. La violencia repetida e intermitente, entremezclada con periodos de arrepentimiento y ternura, suscitan ansiedad extrema, respuestas de alerta y de sobresalto permanente, percepción de amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal, que provoca una sensación de temor continuo, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular, agitación, preocupación excesiva, trastornos del sueño y la hipervigilancia. Otro trastorno frecuente es la depresión. Con el maltrato frecuente y severo se desarrollan síntomas depresivos, la apatía, la desesperanza, la tristeza, llanto fácil, disminución de interés por actividades placenteras, insomnio o hipersomnia, o sea, exceso de sueño diurno, fatiga, pérdida de la energía. El malestar psicológico crónico en el que se encuentra la víctima produce alteración en su forma de pensar y la hace sentirse incapaz de buscar ayuda, de proteger a sus hijos, de protegerse a sí misma o de adoptar medidas adecuadas, y puede tener incluso ideación suicida. Otro trastorno es el aislamiento social, la vergüenza social y las limitaciones que el maltratador establece para evitar contactos con la familia, con las amistades, con la comunidad, provoca una disminución de la implicación en actividades sociales en general. La víctima se va aislando, se encierra, depende de su pareja como única fuente de refuerzo social y material. Como consecuencia, se fortalece ese control
que tiene el hombre sobre la mujer. Tenemos también los trastornos psicosomáticos, los malos tratos crónicos, persistentes, provocan en la víctima muchos malestares físicos, como dolores de cabeza, caída del cabello, pérdida del apetito, ansiedad crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones menstruales, insomnio, etc. Otros trastornos frecuentes son los trastornos sexuales. La mujer pierde todo el interés por el sexo y siente rechazo hacia las relaciones sexuales con su maltratador. Cuando se producen agresiones sexuales dentro del matrimonio, se pueden originar incluso disfunciones sexuales, como la anorgasmia, que es la pérdida del orgasmo, o el vaginismo, que consiste en una contracción involuntaria de los músculos de la entrada de la vagina que impide la penetración. Otro trastorno frecuente es el trastorno por estrés postraumático. Este es un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés según el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de Enfermedades Mentales, y que puede surgir cuando la mujer pasa por eventos traumáticos que le causan pánico e impotencia extrema como agresiones, violación, acoso, amenaza a su vida, privación de la libertad. Y se manifiesta de la siguiente forma. Se presentan síntomas de reexperimentación. La víctima revive intensamente las agresiones sufridas en forma de imágenes y recuerdos constantes e involuntarios. Los síntomas de evitación evitan pensamientos y actividades relacionadas con los eventos traumáticos, no hablan de eso, tratan de no pasar por los lugares donde ocurrió, ni tratan de quitar de su pensamiento cualquier imagen o idea sobre lo que ha pasado. Y tenemos los síntomas de activación o hiperalerta. La mujer anda con una alerta excesiva, sobresaltada, revisando todo lo que pasa a su alrededor, pendiente de todo, con un sobresalto, con miedo, y puede presentar insomnio, ira, dificultad de concentración. Esta situación lleva a la mujer a un estado constante de vigilancia y activación, por lo que se transforma en un problema crónico que conlleva la pérdida de actividades sociales gratificantes y se puede asociar posteriormente a problemas de depresión, ansiedad, inadaptación social, lo que afecta de manera trascendente el desarrollo normal de la vida de una mujer. Para concluir, podemos decir entonces que el sistema patriarcal que está establecido en la sociedad ha utilizado y sigue utilizando la violencia para controlar a las mujeres. Los hombres no se considerarían con derecho a maltratar a sus compañeras si la sociedad no les hubiera convencido de que éstas son una cosa de su propiedad y seres claramente inferiores. Y las mujeres no se dejarían maltratar si no hubieran sido socializadas para ser seres dependientes, esposas, medias naranjas, madres, solo madres y amas de casa al servicio de los suyos, con baja autoestima por la opresión de género, doblemente dependientes en lo emocional y en lo económico. También debemos concluir que la violencia tiene efectos sobre la salud de la mujer y en algunos casos es mortal. Las consecuencias físicas, mentales y conductuales sobre la salud también pueden persistir mucho tiempo después de que haya cesado la violencia. Y esta violencia no solo afecta a las mujeres involucradas, sino también a sus hijos, a sus familiares y las comunidades. Es necesario entonces cambiar los paradigmas patriarcales en nuestra sociedad que llevan implícita esa violencia estructural contra las mujeres y que es la base de la violencia visible considerada delito por las leyes.